març es compliran 2 anys, precisament, de la mobilització de la gent. I va passar això. Avui defensem la democràcia. Gràcies. Dos anys de l'1 d'octubre. Senyor Ramon Grosfoguel, bona nit. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un plaer que vulgui acompanyar-nos aquesta nit al Fax. Hablábamos de la organización de la gente, ¿no? De las urnas, de cómo se escondieron, cómo llegaron, el recuento de papeletas. ¿Qué significó el 1 de octubre? El 1 de octubre... Sociológicamente hablando, usted que es profesor de Sociología de la Universidad de Berkeley. Claro. El 1 de octubre, yo he escrito sobre eso, yo lo describo como un pachacuti, que es un concepto de los quechuas en América Latina, que cuando el concepto de pachacuti habla de un momento de vuelco, algo que sucede en una situación que nadie se esperaba, que irrumpe casi como de la nada, de momento pasa algo que transforma toda la subjetividad de la gente que participa en eso, donde ya nadie está donde estaba el 30 de septiembre. Ya la gente pasó en el chip mental a otro nivel, a otro plano, porque ahí se confrontaron con la caída de varios mitos. El mito de una transición democrática en España, que sabemos que no es otra cosa que la continuidad y la impunidad del franquismo, y al día de hoy lo seguimos viendo, cómo se comportan esas cortes de manera tan dictatorial y tan arbitraria, inventándose y fabricando casos a activistas catalanes y teniendo en la cárcel a gente que lo único que hizo fue una consulta democrática con su pueblo, y ya con eso suficiente para acusarlos de terrorismo, para acusarlos de violencia, para acusarlos de todo lo que hace el Estado español. El terrorismo aquí viene de un Estado que practica terrorismo de Estado. Este Pachacuti, ha dicho, ¿no?, que has dicho, ¿hubiese sido posible sin la organización de la gente como hemos visto? Este 1 de octubre, si no hubiese estado la gente, más allá de los partidos, ¿hubiese sido posible? Yo creo que no era posible. Yo creo que la gente, la autoorganización de la gente fue vital y fundamental. Es cierto que había de alguna manera un apoyo institucional a la
las actividades de la gente, pero no hay duda de que sin la autoorganización de la gente, un gobierno no tiene las condiciones para poderlo hacer así en una situación casi de estado de sitio. ¿Qué queda del 1 de octubre? Queda del 1 de octubre la transformación en la subjetividad de la gente. La gente ya no se cree el cuento de la España democrática y la gente no se cree tampoco el cuento de la Europa de los derechos humanos y los derechos civiles. Es decir, hay una transformación en la gente donde ya no hay vuelta atrás y lo que queda es, creo yo, la voluntad de un pueblo de continuar luchando por su soberanía y por el derecho a la autodeterminación. Eso es lo que ha quedado de ahí. Y lo importante es que ese antes y después ha hecho que se construya toda una población que antes no eran soberanistas, que a partir del 1 de octubre son consecuentemente soberanistas. Es decir, al 30 de septiembre habían cientos de miles de catalanes que no eran soberanistas. Es la experiencia del 1 y el 3 de octubre la que genera ese pachacute, ese vuelco que transforma la subjetividad de cientos de miles de catalanes en una dirección soberanista por el derecho a la autodeterminación y por tanto es un antes y después en la historia de Cataluña. Viendo las consecuencias que tuvo, gente en el exilio, gente en la cárcel, como usted ahora apuntaba, a los que se les acusa de delitos muy graves, con penas muy altas, ¿cree que sería posible otra vez realizar un 1 de octubre como el que se hizo? Yo creo que la autoorganización del pueblo siempre hace posible muchas cosas. Yo creo que la autoorganización del pueblo catalán en un futuro podría volverlo a hacer. Yo ¿Pero quién lo lidera no lo dudo. ¿Quién tiene que claro, liderarlo? Yo creo que hay un problema ahora mismo y el problema es, aquí hace una semana, Albano Dante Fachín hizo una invitación a todos los partidos políticos soberanistas a hacer un frente unido. ¿Bien? Toda esta semana se hace un intento de parte de Albano de establecer esos puentes para intentar ir juntos de cara a una situación de emergencia nacional como la que vive Cataluña para las elecciones de noviembre. Y fíjate que en ese momento lo que España y los partidos de España están todos unidos contra Cataluña. Es decir, esta idea de que existe una izquierda española en Cataluña colapsa. El PSOE es extrema derecha en Cataluña. El PSOE no es un partido de izquierda ¿quién frente lo a dice, Cataluña. que el PSOE es extrema derecha? Yo digo que el PSOE es extrema derecha porque tiene la misma plataforma de aplicación de la 155, de la represión. Miren esta semana los arrestos arbitrarios que se han hecho aquí. Por tanto, pensar y vivir bajo la ilusión de que aquí se puede pactar con el PSOE porque el PSOE va a hacer una política diferente a la extrema derecha española me parece de una ingenuidad increíble. Pues entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues yo creo que es un momento donde el pueblo catalán tiene que de alguna manera tirar para adelante en términos de desobediencia civil. Yo creo que la desobediencia civil es la respuesta a el impasse en que estamos porque lo que ha ocurrido es que esa propuesta de unidad de cara a una emergencia nacional, a las elecciones, pues fíjense que esas elecciones la convoca ¿quién? La monarquía española. El elefante en el Congreso, no sé si esa expresión se usa por aquí, pero el elefante en el Congreso era el caso catalán. Todo lo de Podemos y PSOE era una cortina de humo para no tener que decir Sánchez, mira, no voy a ir, voy a volver a llamar a elecciones porque no quiero depender de votos catalanes. Eso es lo que estaba ahí silenciado y nadie hablaba. Mientras tanto, la pelea con Podemos era como una cortina de humo cuando realmente las directrices de los poderes fácticos de este país era claramente de volver a convocar elecciones porque no quieren una situación donde el voto catalán tenga algún peso en la política del Estado españolista. Entonces, lo que me sorprende es que fíjate que todos los partidos españoles, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, están todos por la 155. Hasta Pablo Iglesias lo ha dicho públicamente, de que está
de acuerdo con implementar una 155 Bueno, siempre y luego cuando vaya a rectificó en gobierno. un tuit, luego lo Bueno, matizó. Bueno, vamos a ver. Sí, ¿Cuál no. es el verdadero Pablo Iglesias? ¿El del Twitter o el que va al Congreso a decir, señor Sánchez, cuente conmigo y el caso catalán yo me lo cargo con tal de tocar poder? ¿Cuál es el verdadero Pablo Iglesias? Pues aquí? entonces, sociológicamente hablando, Entonces, ¿qué es lo que se busca? bueno, lo que yo estoy planteando es que lamentablemente se está perdiendo una oportunidad porque según todos ellos están juntos contra Cataluña, los partidos soberanistas aquí no van juntos contra el Estado español, van todos divididos. Cada cual en su chiringuito. No es un momento de chiringuito, es un momento de cada uno trabajar juntos por un frente unitario como el que propuso hace una semana atrás Albano Dante Fachín. ¿Y a en qué este atribuye programa. que vayan por separado? Tienen ellos el- tienen sus motivos. Claro, entiendo, pero ¿no? hay unos puntos en común con los cuales se puede hacer un frente común frente a un Estado que está violando los derechos del pueblo catalán, desde todo punto de vista. Un Estado que se está comportando de una manera arbitraria, represiva, y frente a una situación de emergencia nacional como esa, toca unirse y toca echar a un lado los egos y los pequeños chiringuitos y tratar de ir en un frente común. Lamentablemente, esa oportunidad se ha perdido porque cada uno va por su lado. De hecho, escuché hace un momento a la representante de la CUP aquí y está repitiendo lo mismo que en las elecciones pasadas planteaba el Front Republicano. Pero ellos dicen, vamos solos, no vamos en alianza con nadie. Entonces, me parece lo mismo Juncker, lo mismo Esquerra. Ninguno ha querido dar el paso que requiere, creo yo, el momento histórico del pueblo catalán. En este momento toca al pueblo catalán no seguir esperando porque ese liderato político haga algo por su pueblo. Toca al pueblo catalán organizarse, autoorganizarse desde abajo y comenzar una lucha Ara anirem a això. de desobediencia civil en las próximas semanas. Ahora vamos a ir a esto. Antes quiero que el compañero Jordi de Planell, yo le preguntaba hace un rato què queda del 1 d'octubre. Doncs el Jordi de Planell, bona nit, de Pla, Bona nit. ha seguit una mica el rastre de l'1 d'octubre i n'ha fet una mica de croquis, a veure com està la situació. Sí, Cris, perquè més enllà d'aquestes conseqüències polítiques i judicials de les quals parlàveu, podríem dir que l'UO ha quedat inserit en la vida quotidiana de molts catalans i catalanes. Fem una cosa, ens colem en un menjador qualsevol i en veiem alguns exemples. Els més nostàlgics poden rememorar el dia del referèndum comprant alguns dels molts records que se'n venen. Per exemple, aquestes urnes en miniatura de l'1 d'octubre. Només Òmnium Cultural ja n'ha venut més de 5.400. Però és que fins i tot aquells catalans que van decidir no anar a votar aquell dia es poden topar diàriament amb la memòria del referèndum als carrers dels seus pobles i de les seves ciutats. A Catalunya hi ha més de 90 municipis que han dedicat algun carrer o alguna plaça a la data del referèndum de l'1 d'octubre. Un dels primers a fer-ho va ser Aiguaviva, el Gironès, i després se n'hi han sumat molts d'altres, com per exemple Tàrrega, Sant Cugat o també Girona. Aquests 90 són els que ja han fet el pas, però n'hi ha molts d'altres, de fet una vintena, que tenen previst fer-ho en els propers mesos. I això no és tot, perquè també hi ha una desena de municipis que han decidit no batejar cap carrer ni cap plaça amb la data del referèndum, però que en canvi recorden l'1 canviant els noms de poliesportius, de pavellons i també d'altres equipaments culturals. És el cas, per exemple, de Matadepera o de Balaguer. Però és que, a més, l'1 d'octubre també té la seva pròpia banda sonora. Hi ha una llarga llista de cançons, nosaltres n'hem comptat més d'una vintena que es van compondre com a homenatge al 1 d'octubre. Són de grups i d'autors ben diversos com Joan Miquel Oliver, Judit Nederman, Charango, Buos, Fito Luri i també els Pets, que acaben d'actuar en aquest mateix plató. Doncs bé, coincidint amb el primer aniversari del referèndum, ells també van estrenar una cançó que estava inspirada en el 1 d'octubre. Està titulada L'exèrcit que vindrà, i sona així. L'exèrcit que vindrà serà de rialles, de gent que omple d'alegria els carrers.
També hi ha molts llibres que estan inspirats en el referèndum. Des de la tardor del 2017 se n'han publicat desenes. De fet, l'abril del 2018, coincidint amb el primer Sant Jordi, després del 1 d'octubre, ja se n'havien presentat més de 20. Es tracta d'assajos, de cròniques periodístiques, també de relats des de dins, de reculls fotogràfics. N'han arribat molts més després d'aquell Sant Jordi del 2018, que vaja, són títols que donarien per omplir tota una prestatgeria. Però és que el referèndum s'ha notat fins i tot en la natalitat. Hem mirat els registres de l'Institut Espanyol d'Estadística i hem vist que 9 mesos després del referèndum hi va haver un lleuger descens en el número de naixements a Catalunya si ho comparem amb el mateix període dels 5 anys anteriors. Per tant, podríem dir que les imatges d'aquell dia, amb les càrregues policials incloses, van provocar una certa destrempera entre els catalans i les catalanes. Però també una forta reacció política, perquè els comitès de defensa del referèndum es van convertir en els comitès de defensa de la República. Al març del 2018 ja n'hi havia 380 de constituïts per tot el territori. Estem parlant d'assemblees locals i també d'assemblees de barri. Per tant, Cris, ja ho veus, aquestes podríem dir que són les altres conseqüències del referèndum, més enllà de les polítiques, de les judicials, de les policials, que ja són més conegudes. I tant. Gràcies, Depla. Bona nit. Señor Ramón Grosfogel, usted hablaba ahora hace un rato de desobediencia civil. ¿El 1 de octubre fue un acto de desobediencia civil? Sí, el 1 de octubre fue un acto de desobediencia civil pacífico. La desobediencia civil siempre es un método de lucha pacífica. Sin embargo, a pesar de los métodos pacíficos que ha usado el movimiento soberanista catalán, ya hemos visto cómo el Estado español ha intentado criminalizar cada cosa que hacen y dar una imagen al mundo y a la opinión pública en general de catalanismo igual a terrorismo. Y eso es lo que están intentando hacer, preparándose, creo yo, para la posibilidad de las cosas que pueden ocurrir en el mes de octubre. Por ejemplo, cuando vengan las sentencias, muy probablemente el pueblo catalán se lanzará a protestar esa sentencia, etcétera, y están creando una opinión pública ya creando la imagen de que la lucha por la soberanía de Cataluña o la lucha por la excarcelación de los presos políticos es una lucha violenta, terrorista y cosas por el estilo. Y eso es una manera de criminalizar un movimiento político que es pacífico. Ante esa emergencia nacional requiere de un liderato que esté a la altura del momento y busque la manera de hacer frente unido del pueblo catalán frente a ese Estado que está haciendo cosas arbitrarias muy serias todos los días. Lamentablemente, eso no está pasando. Y creo yo que la respuesta va a venir de abajo. Es decir, la gente va a desbordar a los partidos, va a desbordar las peleitas de chiringuitos que hemos visto en los últimos meses. Todo eso va a quedar desbordado en el momento que el pueblo catalán se lance a la calle a hacer actos de desobediencia civil. La desobediencia civil la hemos visto con Martin Luther King, la hemos visto con Gandhi, la hemos visto en muchas partes del mundo y es un método de no violencia, métodos no violentos, pacíficos de lucha política ante una situación de impas donde tiene la arbitrariedad de estados imperiales violando de manera descarada los derechos de un pueblo. ¿Es necesario que para que esta desobediencia civil prospere el apoyo de los países de la Unión Europea? El tema de la desobediencia civil es una cosa que se organiza desde abajo, donde yo no creo, hasta ahora mucha gente aquí del pueblo catalán ha estado como a la espera durante casi 2 años ya de alguna manera instrucciones del liderato político catalán sobre cómo proceder ante la crisis en que estamos. Yo digo que hay que ya dejar de esperar por instrucciones. Ya hemos visto claramente cómo la monarquía española convoca unas elecciones y ahora lo que vamos a tener es cada cual en su chiringuito peleándose unos a otros en el medio de una situación de emergencia nacional y toca al pueblo catalán hacer lo que tiene que hacer en relación a la situación en que está. No esperar por un mandato ni de un líder, ni de un grupo de líderes, ni de otro país. Yo creo que toca al pueblo catalán, o sea, los negros americanos no pidieron apoyo de otros países para hacer desobediencia civil ante un caso de violencia, de arbitrariedad
del poder político. Gandhi nunca pidió apoyo de otro país para hacer los actos de desobediencia civil. Y de la misma manera, el pueblo catalán no tiene por qué pedir permiso para hacer una lucha con dignidad, pacífica, pero que haga ingobernable Cataluña hasta que los presos salgan libremente a la calle, número uno, y hasta que se reconozca el derecho de autodeterminación del pueblo. Esas son dos demandas centrales que si no se abordan en este momento con seriedad, lo que va a venir es un camión muy pesado que le va a pasar por encima al pueblo catalán. Y eso se llama el Estado imperial español. Pero para que todo esto que usted dice suceda, hay que estar muchos años, entiendo, ¿no? Digamos, esto no va a pasar de hoy para mañana, viendo cómo están las cosas, digamos, y las consecuencias que tiene, que ha traído todo. Vamos a ver, el tema de la autoorganización de un pueblo no es una cosa que se improvisa, usted tiene razón, pero yo creo que aquí ha habido personas y grupos que están ya desde hace rato intentando organizarse políticamente de cara al reto que ha puesto el Estado español aquí, y por tanto creo que eso es algo muy factible. Es decir, las movilizaciones que se han hecho en los últimos años son una experiencia de autoorganización de un pueblo que no es improvisada, es una cosa que ya lleva muchos años haciéndose y que lo que toca en este momento histórico es pasar a ya de una vez y por todas a la desobediencia civil. ¿Tiene que haber desobediencia institucional también? Necesariamente, creo yo. Los partidos y grupos que apoyen el movimiento soberanista del pueblo catalán tienen la responsabilidad de no solamente buscar la unidad en un momento de emergencia nacional, como he dicho ya, sino la responsabilidad también de solidarizarse con ese movimiento que nace de la sociedad civil catalana. A usted le he leído algunas cosas, por ejemplo, que hay que paralizar las ciudades. Bueno, ¿cómo se hace yo eso? creo que el tema de la desobediencia civil plantea de alguna manera organizarse para interrumpir el funcionamiento normal de ciudades. Es decir, eso es un clásico de los movimientos de desobediencia civil. Ante una ley injusta, los pueblos tienen el derecho de organizarse y luchar contra esa ley injusta. Y por tanto, en el caso catalán, que tenemos no una, varias leyes muy injustas implementándose aquí, toca al pueblo catalán organizarse y paralizar ciudades. Eso no hay ninguna ciencia para eso. O sea, hay lugares lugares neurálgicos del funcionamiento de una ciudad donde un movimiento de desobediencia civil se vio en la India, se vio en los Estados Unidos, se ha visto en diferentes lugares del mundo, se organiza. ¿Lo hemos visto en Hong Kong? Lo hemos visto en Hong Kong, y fíjense que en Hong Kong muchos países lo apoyan, incluyendo países de la Unión Europea. Sin embargo, es curioso que cuando el pueblo catalán ha hecho sus demandas, los países de la Unión Europea ignoran completamente lo que está pasando aquí. Entonces, yo creo que hay que ser consistente. Cuando hay una situación de opresión, sea la que sea, hay que ser consistente, hay que apoyar las iniciativas del pueblo. Y en Hong Kong es otro ejemplo de cómo han paralizado la ciudad. A través de la autoorganización del pueblo. Y paralizar la ciudad significa, bueno, cortar algunas carreteras, cortar algunos espacios. Eso le toca al pueblo catalán organizarlo. Yo no puedo decir qué es lo que tienen que hacer por ellos, ¿bien? Pero no es ninguna cosa totalmente extraña, un movimiento de desobediencia civil. Se ha hecho en muchos lugares. ¿Cómo se interesa un profesor de sociología de la Universidad de Berkeley por el 1 de octubre? Bueno, porque yo estoy en un departamento de estudios étnicos y nosotros somos un departamento que trabajamos el tema de la descolonización de los pueblos. Nuestro departamento se formó con lucha política dentro de los Estados Unidos. Ese departamento se formó con huelga de estudiantes latinos, negros americanos, indígenas norteamericanos y asiáticos norteamericanos, por producir un espacio dentro de la Universidad Blanca norteamericana de pensamiento propio hacia la descolonización del conocimiento y del poder. Por tanto, el caso catalán es una lucha por la descolonización de un pueblo frente a un imperio
que ha estado por muchos siglos ya impidiendo la soberanía de ese pueblo. Senyor Ramon Grossfogel, gràcies per haver estat aquesta nit al Preguntes Freqüents. Ha estat un plaer. Pots sortir per allà, molt amable.